Estamos ahí en Santiago 1, 22 al 25. Hoy voy a predicar bajo el tema sed hacedores de la palabra. Dice la Biblia: con la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el pueblo del Señor conmigo: amén. No me oyeron. Y dice el pueblo del Señor conmigo: muy bien. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Diga: Señor, habla mi vida. Qué hermoso se oye. Amén. Pueden sentarse. Ya ustedes me conocen que la mayoría de las publicaciones mías, escritas o en fotos que yo pongo en mis redes sociales, son publicaciones que por lo general llevan la contraria de lo que la sociedad hoy en día está empujando. Ustedes pueden ver mis redes sociales y muchos dirán que soy controversial, pero todo lo que yo publico y todo lo que yo posteo son verdades bíblicas, son realidades que van en contra de la agenda o de la nueva agenda de la sociedad que nos quiere empujar. Y en una de esas publicaciones, recuerdo que en el background de mi red social de Facebook yo puse una Biblia. Y en esa Biblia, si usted lo puede ver, aparece todos los libros de la Biblia en inglés. 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, para un total de 66 libros. E inmediatamente vino alguien rápido a hacer sus comentarios, como normalmente me hace. Este amigo que comenta, un amigo del Panamá, comenta y dice: la Biblia de los evangélicos tiene 66 libros, cuando en realidad la Biblia tiene 72 según él. Yo debo asumir que se estaba refiriendo a la Biblia católica, apostólica y romana, que tiene 7 libros extra. Pero él dijo 72 y no 73. Parece que tiene un problemita sumando. Pero eso fue lo que dijo, 72. Que nuestra Biblia no está bien porque tiene solamente 66 libros. Hoy voy a predicar bajo el tema sed hacedores. Y bajo ese tema yo le quiero contestar al amigo: ¿por qué la Biblia de nosotros tiene 66 libros y no 73? Y óyeme bien, para poder contestarte, primero tengo que hacer énfasis en quién escribió la Biblia. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Quién escribió la Biblia? Porque son miles de evangélicos que la cargan, que la leen, que la practican. Pero si alguien les pregunta ciertos detalles importantes que uno debe saber, no los conocen. Por lo
lo tanto, lo primero que uno tiene que tener claro es quién escribió la Biblia. Si ustedes me acompañan a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ustedes van a notar ahí claramente que la Biblia dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues sí, estoy de acuerdo con que la Biblia la escribieron seres humanos, pero no eran cualquier ser humano. La Biblia dice que eran santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Sí fue escrita por manos humanas, inspirado por el Espíritu Santo, hombres santos de Dios. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer: ¿es toda la escritura inspirada por Dios? Porque son muchos los que dicen que hay pedazos y versos bíblicos y porciones bíblicas que no son inspiradas. Entonces la pregunta ¿es toda la Biblia inspirada por Dios? Si ustedes me acompañan a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, usted va a notar claramente que la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Déjame repetirlo para los 2 o 3 que me escucharon. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y después dice: y es útil para. Y cuando llega a para, y yo me paré en el para porque ahí da una serie de motivos para que fue inspirada la Biblia. Pero lo que yo quiero que vean con toda claridad es que si la Biblia dice que fue inspirada por Dios, toda completa. Si me acompañan a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice claramente: pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Leí 2 versos bíblicos de muchos que hay, y unos cuantos más, que confirman que la palabra de Dios, escrita por santos humanos escogidos por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Dios. Pero fue inspirada y fue escrita con un propósito. Y ese propósito lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Me pueden acompañar ahí? Dice la Biblia con toda claridad: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito de la Biblia es escudriñarla para conocer al Creador, al que le inspiró. Porque es la Biblia la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dicen amén, aleluya. Ese es el propósito, para que le conozcamos, para que conozcamos su testimonio. Si me acompañan a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, la Biblia dice claramente: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, 1, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando leemos la Biblia nos confirma que en Cristo tenemos vida eterna. Pues por lo tanto, el propósito de la palabra de Dios es encontrar el camino de la verdad, que es Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Saber que tenemos vida eterna en Él. Alabado sea el Señor. Y más importante aún, conocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
Más adelante voy a abundar un poquito más en el concepto testimonio. Entonces ahora sí te puedo contestar, amigo. Bajamos un poquito la música. ¿Por qué son 66 y no 73? Si me acompañan al Salmo 119, versículo 160. La Biblia dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio. La Biblia dice la suma. Cuando habla de la suma, está hablando de la cantidad. Está hablando de el grupo de libros que conforman la Biblia, la palabra de Dios. Y para que puedas entenderlo, tienes que saber que esa suma de libros, esa suma de libritos, es lo que llamamos y conocemos por el canon de las Escrituras. En otras palabras, cuando hablamos del canon de las Escrituras, estamos hablando de los libros bíblicos que fueron aceptados como palabra de Dios oficialmente, como Sagradas Escrituras. Hubieron 66 libros que conformaron ese canon bíblico, de los que habla Salmo 119, versículo 160. La suma de libros que oficialmente fueron aceptados como las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo llegaron a concluir que eran esos 66 en específico? Pues te voy a contestar también. En el primer siglo, o en los primeros siglos, cuando la iglesia era perseguida, y muchos creyentes eran muertos por tener una porción de la Escritura. Porque antes la Biblia estaba escrita en pergaminos, eran rollos, y no todo el mundo tenía toda la Escritura. Diferentes creyentes tenían porciones, pergaminos, pedazos, y los creyentes que las tenían eran perseguidos, y muchos de ellos eran muertos. Pues a causa de esa persecución, de pronto surge una pregunta importante: ¿cuáles son los libros dignos de morir por ellos? Esa es la primera pregunta que te tienes que aprender. ¿Cuáles son los libros dignos de morir por ellos? O sea, que valga la pena morir por ellos. Y voy a hacer un paréntesis, porque eso es importante. Estamos viviendo en unos tiempos, estamos en los tiempos de política, ¿verdad que sí? Y en los tiempos de política usted ve hasta los creyentes agarrándose de las greñas unos con otros por quién debe o quién no debe ganar. La pregunta que yo me hago, si vale la pena yo pelearme con alguien por un político que le importa un pepino la vida mía. Los primeros cristianos fueron perseguidos por la palabra. Entonces surge la pregunta: ¿por qué libros de la Biblia vale la pena morir? Es digno de morir por ello. Y yo quiero que usted entienda que ese concepto me gusta, porque nosotros nos peleamos por todo. Y la pregunta es: ¿por qué vale la pena yo pelear y contender? El libro de Tito dice que contendamos por la fe que nos ha sido dada. Y nosotros contendemos por cualquier otra cosa, menos por aquello que el Señor nos ha mandado a defender. ¿Valdrá la pena contender por muchas cosas? Piense en la cantidad de cosas por las que usted se pelea constantemente, ya sea en su trabajo, a nivel de familia. ¿Cuántas personas hay que se pelean unos con otros por diferentes situaciones? Y la pregunta es, al final del día, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Yo llevo 20 y pico años de pastor.
Y en estos 20 y tantos años de pastor, me he peleado con mucha gente. No, hombre, a revés, se han peleado ellos conmigo. Aleluya. En las iglesias que ya yo no estoy como pastor, me pregunto si los creyentes que se pelearon conmigo o con los que yo me peleé por alguna diferencia, si ha valido la pena. ¿Valió la pena? Al final del día, no. Fue una pérdida de tiempo, porque los seres humanos y las cosas van y vienen. Hay algo que se permanece para siempre, que se llama principios, valores, cristiandad. Eso debe permanecer para siempre. ¿Quién eres tú como ser humano? ¿Quién eres tú como creyente? ¿Quién eres tú delante de la presencia de Dios? Eso es lo que hay que observar. Tu testimonio. ¿Y por cuántas cosas nosotros nos peleamos en la vida? ¿Valdrá la pena? Al final del día, ¿fue importante? No. Entonces estos cristianos se preguntaron, ¿por qué libros era digno morir? ¿Por qué libros era digno yo enfrentarme? Y cuando surge esa pregunta, entonces surgen los criterios. Los criterios que nos van a decir qué libros son los libros de la Biblia y cuáles no. Y les voy a mencionar los criterios. 1. Esos libros que conforman el canon bíblico. Primer punto. El autor era un profeta de oficio. Era un escritor que tenía una estrecha relación con el profeta. Número 2. El escritor de esos libros era un patriarca. Número 3. El autor fue un apóstol de oficio. O tuvo una estrecha relación con ese apóstol de oficio y tuvo una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo. Pregúntate si en esos 7 extra libros, si en esos libros extra, esos escritores eran profetas de oficio, apóstolos de oficio y tenían una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo. Pregúntate. Pregúntate. Número 3. Esos libros fueron aceptados por la mayoría del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo completo estaba de acuerdo con la aceptación de esos libros. Número 4. El contenido del libro era de consistencia doctrinal y de enseñanza bíblica ortodoxa. ¿Verdad que son preguntas duras? El libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales. Y oye bien esta parte, que reflejen la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué yo digo que reflejen el trabajo y la obra del Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo obrando en nosotros es el testimonio de la obra del Señor. Yo estoy aquí adorando al Señor porque el Espíritu Santo me bautizó en la sangre de Cristo. Por lo tanto, yo soy testimonio vivo de lo que el Espíritu Santo hace. Y los libros del canon bíblico tenían evidencia de alta moral, valores espirituales que reflejasen el trabajo del Espíritu Santo. Todos estaban de acuerdo con eso. El Nuevo Testamento hace referencia constante al Antiguo Testamento. Si usted lee el Nuevo Testamento completo, en la mayoría del Nuevo Testamento hace referencias al Antiguo Testamento. Y hoy en día que nosotros tenemos la Biblia completa, hacemos referencia en nuestras predicaciones al Nuevo y al Antiguo Testamento porque es la palabra de Dios. Y San Mateo 23:35 dice claramente:
Jesús respaldó el canon hebreo según esa escritura. Los judíos eran personas sumamente meticulosas, preservando las escrituras. Y ahora quiero hablar del testimonio. Y lo más importante, esos 66 libros resistieron la prueba del tiempo. Testimonio. Lo más grande que tiene la Biblia, esos 66 libros, es que resistieron la prueba del tiempo. Testimonio. Y yo quiero que usted lo subraye bien. Hay algo que a mí no me gusta decir mucho porque hay gente que se puede enojar y malinterpretar y molestar. Yo tengo de convertido 44 años. 44 años. Y en otras ocasiones le he dicho, y es lindo cuando yo me encuentro con gente que hace tiempo no veo. Y cuando yo lo veo, todavía lo veo perseverando en Cristo. Y para mí eso es motivo de alegría. Asumamos que hace tiempo yo no veo a Juan Carlos. Vamos a asumir que hace 10 años que no lo veo. Y de repente cuando lo veo después de 10 años, me encuentro con la bendición y la sorpresa que todavía está perseverando en Cristo. Testimonio. Ha resistido la prueba del tiempo. Han pasado 10 años y cuando lo vuelvo a ver, sigue firme, perseverando en el Señor. Ahora he visto muchos otros que puedo decir llamados creyentes, porque tengo que llamarlo de esa manera, que hacen años que no los veo y cuando los vuelvo a ver, híjole, le han dado la espalda a la cruz, se han alejado del Señor. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No resistieron la prueba del tiempo. En 44 años de convertido que yo tengo sirviendo al Señor, ¿no cree usted que yo he pasado por momentos difíciles en 44 años? No, hombre, aleluya. Me ha pasado de todo, aleluya. De todo me ha pasado. Pero estamos aquí dando testimonio que si estamos en Cristo y en su palabra, podemos resistir la prueba del tiempo. La misma Biblia da testimonio. La misma Biblia da testimonio de resistir la prueba del tiempo. Tan es así que hoy en día nos han querido cambiar la escritura. ¿Cuántas versiones bíblicas nuevas han salido donde le quieren cambiar el sentido del mensaje de la palabra de Dios? Después de la Reina Valera del 60 para acá, yo creo que cada 6 meses sale una versión nueva. Versiones feministas, versiones de homosexuales, versiones de machistas, versiones de todo tipo de versiones. Pero por más que traten de desviar el mensaje de la palabra de Dios, no podrán. Porque la palabra de Dios resiste y resistirá la prueba del tiempo, porque esa es su palabra. Finalmente, óyeme bien, Dios es quien decide y decidió cuáles eran los libros que iban a formar parte del canon bíblico. ¿Y cómo lo hizo Dios? Convenciendo y dirigiendo a sus seguidores humanos, al cuerpo de Cristo, a que aceptaran los libros que tenían que ser incluidos.
Por lo tanto, iglesia, ¿cómo se determinó que eran esos 66 libros? En que ya le mencioné muchos criterios. Pero ¿quiénes fueron los humanos que Dios usó? Dios usó rabinos judíos, eruditos hebreos, los primeros cristianos, los concilios de la época. Todos estaban de acuerdo a que estos eran los libros que tenían el testimonio de la fe en Jesucristo. Y Dios en su soberanía los convenció y les dijo: estos son los libros. Estos son los 66 libros que han resistido la prueba del tiempo, que dan testimonio de mí, que hablan del evangelio, que tienen la verdad y que son los que yo quiero que sean parte de lo que hoy en día conocemos como ese gran compendio que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Colosenses 4:16 dice: cuando estas cartas hayan sido leídas entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los de la Odisea, y que los de la Odisea la leáis también a vosotros. Los concilios de la época. Primera Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos. O sea que todas las iglesias del momento, todos los concilios del momento, los rabinos, los eruditos hebreos, todos estuvieron de acuerdo, convencidos por el Espíritu Santo, que esos 66 libros iban a componer el canon, lo que conocemos hoy como la palabra de Dios. Los otros 7, no. Pero tengo algo más. Total. Si quieren pensar que son 73 y no 66, pues ni modo. A mí en lo personal me da igual. Porque total no leen la Biblia ni la escudriñan al final del día. Porque si leyesen la Biblia, no fueran idólatras. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en los cielos y debajo en la tierra. No te inclinarás a ella. No le honrarás, porque yo soy Jehová. Si quieren pensar que son 73, fantástico. Pero igual no la leen. Porque si la leyesen, no fueran idólatras. ¿Cómo usted sabe que un grupo no lee la Biblia cuando no hace lo que dice la palabra del Señor? El tema de hoy es: sed hacedores de la palabra. Y los que no son hacedores de la palabra son los que la Biblia llama fariseos. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos bien estrictos o súper estrictos eran los fariseos. Algunos de ellos eran muy sinceros en su fe, pero la mayoría que eran unos hipócritas, como Jesús mismo les llama. Porque se memorizaban algunas porciones de la Biblia. Ayunaban 2 y 3 veces a la semana. Pero una sola cosa le faltaba a ellos: poner en práctica lo que leían y lo que se memorizaban. Y eso se llama ser un fariseo hipócrita. La Biblia dice: seamos hacedores de la palabra. Por todo tu conocimiento y espiritualidad que tienen los fariseos, eran orgullosos y mentirosos y violentos. Tan es así que mataron a Jesús a través de los romanos. Si nosotros leemos la Biblia y no la ponemos en práctica, quedamos peor que antes. Es muy peligroso, iglesia, leer la Biblia sin ponerla en práctica. Acompáñenme otra vez al verso 22 de la lectura de hoy. Pero sed hacedores de la palabra
Y no tan solamente oidores. Porque si somos solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted ve? Dios mismo convenció y dirigió a los seres humanos. Si tenemos hoy en día una Biblia completa es porque Dios mismo inspiró, convenció y dirigió a santos hombres de Dios para que tengamos la palabra de Dios hoy en día. Quiero abundar un poquito más en eso. Porque la estrategia perfecta de Dios siempre ha sido convencer y dirigir. Convencer y dirigir. ¿Qué Dios le dijo a Noé? Dios le dijo a Noé: construye un arca. Le dio la orden, lo convenció y lo dirigió a construir un arca. Y le dijo las medidas exactas que él quería, los compartimentos que iban a haber y quienes iban a ocupar el arca. Y mientras él construía, él predicaba y la gente decía que estaba loco. Dios lo convenció y lo dirigió. Y cuando llegó el gran día del juicio, entonces creyeron y tocaron a la puerta: ábrenos, Noé. Y que Noé les contestó: el Señor o el ángel de Jehová fue quien cerró la puerta y yo no la puedo abrir. Porque nuestro Dios convence y dirige. Dios le dijo a Abraham, lo convenció y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y el que te bendiga será bendito. Y el que te maldiga será maldito. Dios convenció a Abraham para eso. Y me llama la atención de la manera que lo convenció. Luego lo lleva a un monte y dice: levanta un altar de oración y de adoración para mí. Y él le dice: ahí está la leña, ahí está el fuego, pero yo no tengo el cordero. Y el mismo Dios que le ordenó que saliera de la tierra y de la parentela le dijo: el cordero es tu hijo. Dios tiene una manera bien extraña de convencer y dirigir, ¿verdad? Porque cuando Dios convence y dirige, el testimonio o el tiempo da testimonio de que fue Dios quien convenció y quien dirigió. No solo a Abraham y a Noé. Dios le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Y la señal de que te he enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dios convence y Dios dirige. Y el tiempo es el testimonio de que Dios estaba detrás de ese convencimiento. Dios le dijo a Pedro: ¿me amas más que a estos? El mismo Pedro que caminó por encima de las aguas, cuando quitó la mirada del maestro, se hundió.
El mismo Pedro que vio al Señor ponerle nuevamente la oreja a aquel soldado que él se la cortó y verlo sanar. El mismo Pedro que fue testigo de los grandes milagros de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado, ¿qué hicieron los discípulos? Volvieron a sus oficios que tenían antes. Y Pedro fue uno de ellos, de los que se desapareció. Y se les aparece el maestro y confronta a Pedro y le pregunta 3 veces: ¿me amas más que a esto? Y se lo pregunta 3 veces para que te acuerdes que te había dicho que me ibas a negar cuando el gallo cantara la 3ª vez. ¿Y qué Pedro le contestó? Señor, tú sabes que te amo. Porque Dios convence y dirige. Si tenemos hoy en día una Biblia maravillosa que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, es porque Dios convenció a seres humanos, los inspiró, los dirigió, y hoy en día estamos aquí. Ha resistido la palabra de Dios la prueba del tiempo. ¿Qué le dijo Dios a Zaqueo a través de Jesús? Zaqueo, desciende, porque hoy voy a estar en tu casa. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano, un ladrón. Uno que trabajaba para el gobierno y cobraba 3 y 4 veces más de lo que supone que le cobrara a la sociedad, y se hizo rico. Y él quería ver a Jesús, y Jesús lo vio allá trepado en el sicómoro porque era pequeño y tenía que subir para alcanzar a verle. Y dice: desciende, porque hoy voy a estar en tu casa. Y él descendió y corrió para su casa porque Jesús iba a estar allí. Porque eso es lo que hace nuestro Dios: convence y dirige. Pero hay uno más: Saulo. Saulo iba camino a Damasco, ¿a qué? A seguir persiguiendo cristianos. Los mismos cristianos que están preservando las escrituras. Él fue a perseguirles y a seguir matándoles. Y camino a Damasco se apareció el deseado de las naciones, aleluya, a convencerlo. ¿Y cómo lo convenció? Bueno, se apareció el deseado de las naciones. Y dice la Biblia que él cayó de su cabalgadura. Y fue tan resplandeciente aquella luz que lo dejó ciego. Y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Ustedes me están entendiendo? Dios es quien convence y Dios es quien dirige. Entiéndalo. No lleves nunca la contraria, porque siempre Dios va a convencer, siempre Dios va a dirigir y siempre Dios se va a glorificar. En los tiempos que estamos viviendo, de tanta incredulidad, de tanta inmadurez, de tanta persecución, de una sociedad corrompida, donde Sodoma y Gomorra está avanzando, donde la agenda de Sodoma y Gomorra está avanzando, donde la agenda del aborto está avanzando, donde la agenda del comunismo y el socialismo está avanzando. En los tiempos que estamos viviendo, donde pronto nos van a querer callar la boca a nosotros los cristianos también, en la agenda que hay detrás de esos políticos corruptos, adelantando su propia agenda de llevar a la sociedad a una crisis. Eso no lo podemos detener porque es cumplimiento bíblico. Tiene que haber un desorden tal
que tenga que levantarse uno capaz de dirigir el mundo completo. Ustedes saben quién es. En los tiempos que estamos viviendo, a nosotros los creyentes Dios nos va a preservar, porque Él nos convence y nos dirige. Él nos convence y Él nos dirige. ¿Y cómo yo sé que Él me convenció y me dirigió? El testimonio, la prueba del tiempo. ¿Han podido apagar la luz del Evangelio? ¿Han podido detener la Biblia? No importa lo que el mundo haga, nadie va a detener el Evangelio. Falta algo más. Vivimos en los tiempos del avivamiento de apostasía. Ahora mismo hay un avivamiento, pero de apostasía, donde hay una iglesia que yo no sé qué tienen los líderes en ese cerebro. Apostasía, donde el evangelio santo del Señor está siendo tergiversado. Tiempo de apostasía, es el avance de la apostasía. Pero es bíblico. Mateo 24 dice que en los posteriores tiempos se levantarán muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese es el elemento que hay ahora de apostasía. Pero Dios va a preservar a su pueblo, convenciéndolo y dirigiéndolo a que hagamos su voluntad. Y el Señor dice en su palabra, versículo 22, que seamos hacedores y no oidores. ¿Por qué vale la pena digno? ¿Por qué vale la pena ser digno de morir, de enfrentarme, de sufrir, de soportar y de tolerar? ¿Por qué? Mi pelea no es con mi hermano. Mi pelea no es con el pastor. Mi pelea no es con líderes evangélicos. La Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Si estamos aquí hoy en día en pie, es porque Él nos ha convencido y nos ha dirigido. ¿Cuántos de ustedes han sido convencidos y dirigidos por el Señor? Pues sé que estamos aquí. Porque Él me convenció y Él me dirigió. Concluyo. Entonces, ¿cómo aplico diariamente su palabra en mi vida para ser un hacedor y no solamente un oidor? Pues mira, siempre que leas la Biblia y la escuches, pregúntate, ¿qué debo cambiar en mi vida para vivir mejor el mensaje que estoy oyendo o que estoy leyendo? Pregúntate, ¿qué debo cambiar en mi vida? Señor, dime qué tengo que cambiar en mi vida para vivir mejor el mensaje que estoy leyendo o el mensaje que estoy oyendo. Contender sin fundamento es perder el tiempo, no vale la pena. Pelearme con un hermano sin un fundamento real, sin un motivo real que valga la pena, que sea digno de.
Yo contiendo con mucha gente, no se lo voy a negar. Pero contiendo, como dice Tito, defendiendo la fe contra la apostasía. Contiendo contra la agenda de Sodoma y Gomorra. Contiendo contra la agenda comunista. Contiendo contra la agenda socialista. Contiendo contra la agenda de todo aquello que vaya en contra de la verdad del evangelio. Yo contiendo. Por eso vale la pena. Porque el Señor nos ha llamado a contender por la fe. Entonces, ¿cómo debo cambiar mi vida para vivir mejor el mensaje de lo que leo o escucho? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando leemos la palabra de Dios y la escuchamos. Póngase en pie.